presenta. Bienvenidos. Expo Magnitud en su tercera edición. Tenemos el firme propósito de trabajar con los cierres de ciclos, transformación y reinvención de todo proceso o experiencia de vida, para poder encontrar la paz interior. En Expo Magnitud estamos comprometidos con el bienestar de las personas. Nuestras conferencias son realizadas por profesionales en el ámbito holístico y desarrollo humano. Expo Magnitud Holistic 2016. Expo Magnitud Holistic presenta. Conferencia. Cierre de la era de Piscis y apertura de la era de Acuario, con Raquel Flores. Y bueno, pues continuando con este ciclo de conferencias de Expo Magnitud Holistic, toca el turno de Raquel Figueroa. Ella es terapeuta holística, da tarot, astrología, cábala, entre otras. De hecho, aquí, si se dan una vuelta por la Expo, está haciendo lecturas de cartas astrológicas. ¿Es correcto? Entonces pueden venir y darse una vuelta para que la conozcan, a ver qué más les puede decir. Y bueno, pues vamos a presentar esta conferencia. Así es, pues ella nos va a presentar una conferencia que se llama Cierre de la Era de Piscis y Apertura de la Era de Acuario. Entonces, para los que estén interesados o les guste todo este tipo de temas, que yo creo que a todos, quien no hemos, siempre queremos leer nuestro ¿cómo se llama? Pues quiénes somos y quiénes podemos ser también, ¿no? Exacto, sí. Entonces, pues bueno, les cedemos los micrófonos. Recuerden que nos pueden seguir también en redes sociales, en Facebook. Esta transmisión también se está haciendo por esta vía. Entonces, quédense porque vamos a empezar con esta conferencia. Muchas gracias también por acompañarnos. Bienvenida, Raquel. Hola, buenas tardes, bienvenidos también. El día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos que del fin de la era cristiana, que es la era de Piscis, y el inicio de la nueva era, que es la era del Aquarius. ¿Por qué y para qué saber de este tipo de situaciones? Porque necesitamos ponernos en sintonía y entender qué es lo que está pasando en estos momentos a la humanidad.
Entonces, vamos a empezar por también por tratar de entender por qué decidimos nacer en esta etapa de transición, que es una etapa difícil. Estamos saliendo de una era, muchos los que ya tenemos 40 y córrele, o algo más, estamos saliendo de una era y entrando a otra, entonces estamos en una etapa de transición y las etapas de transición son sumamente difíciles. Entonces, por ejemplo, el día de hoy están naciendo niños, como muchos dicen, con el chip ya integrado, que manejan la tecnología, casi desde que nacen, ya traen la idea, ya traen el concepto, ya lo manejan todo, súper inteligentes. Para muchos de ellos no hay sistemas educativos el día de hoy viables y deciden diagnosticarlo como con déficit de atención y no sé qué tantas cosas, drogarlos con Ritalin, que es lo más común, y resulta ser que nosotros no entendemos por qué está pasando todo eso y sentimos que es un caos. En realidad no hay un caos, hay una etapa de transición en el que las nuevas generaciones están naciendo con las características adecuadas y los que ya tenemos algún tiempo tenemos que adaptarnos y nos está costando trabajo. Los que no manejan, por ejemplo, una persona ahorita que no maneja una computadora, pues ya es una analfabeta. Es una persona que se va rezagando, que se va quedando atrás y que va acumulando una serie de, aparte de frustraciones, que va siendo rezagada o va siendo, pues sí, hecha a un lado por parte en los trabajos, en la familia, en la sociedad, inclusive con las amistades. Si no tienes WhatsApp, por ejemplo, no lo sabes manejar, todo el mundo te hace bullying. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo de que no tienes WhatsApp? Entonces, ¿cómo vamos a podernos comunicar? ¿En qué planeta vives? Exactamente, ¿en qué época te quedaste, no? Y resulta que les digo que a los que ya tenemos 40 y córrele, pues nos cuesta trabajo aprender estas nuevas tecnologías, nos cuesta trabajo entender qué está pasando. Y a los nuevos que van naciendo les cuesta trabajo entender cómo este tipo de conocimiento ahora está tan libre, cómo se hacen este tipo de ferias o de eventos que hace 10 años o 20 años eran impensables. O sea, hace 15, 20 años este tipo de conocimiento era reservado para unos cuantos. Inclusive eran lugares a los que no podías llegar fácilmente, te daban una serie de señales, casi ir tocando puertas, y si dabas con el lugar adecuado donde se transmitía, por ejemplo, clases de astrología o de tarot, pues qué bueno, ¿no? Ya eres admitido. Tenías que pasar una serie de pruebas para acceder a este tipo de conocimiento. Y para las generaciones más jóvenes, esto se les hace normal, o sea que hay una feria de esta, se les hace normal. Como que es ya casi el pan de cada día hablar de este tipo de situaciones. Para nosotros no, al menos para mí no, o sea, yo sí viví esa etapa en la que yo nunca me enteré, o sea, yo no me enteré que existían lugares donde se enseñaba astrología, yo leía los horóscopos y pensaba que era astrología igual a horóscopo. Ahorita vamos a ver que no es así. Ni lugares donde se enseñaba tarot, mucho menos, donde se enseñara cábala, ni siquiera sabía que existía ese conocimiento. Entonces, para mí sí es extraordinario y es inusual todo el cambio que se ha dado en tan poco tiempo. Nosotros vamos a hablar ahorita en general de las eras astrológicas al principio y después vamos a enfocarnos a la era de Piscis que está terminando, que ya terminó, y la era del Aquarius en la cual ya estamos en el primer grado, de acuerdo a algunos autores, porque ahorita vamos a ver que hay mucha controversia al respecto. Entonces, bueno, vamos a empezar un poquito, no es para que se lo aprendan ni para que sufran. Esta es una rueda zodiacal o rueda de animales en los que están los signos del zodiaco. Y la astrología estudia precisamente la influencia del Sol, la Luna y los diversos planetas sobre el ser humano y sobre los seres vivos en la Tierra. O sea, estudia todo ese influjo, toda esa energía
que emanan estos planetas, estrellas, asteroides, etcétera, sobre nosotros y sobre todos los seres vivos. Entonces hay una controversia respecto a si es una ciencia, si es un arte, si es superstición. Yo no me voy a meter en la controversia. Ahora se le llama incluso paraciencia. Y le decía hace rato yo a alguna persona que por algún lado de nuestro ego pues tenemos que empezar a entrar, a empezar a reconocer este tipo de conocimientos como ciencias, porque en su origen lo eran. En su origen estaba integrada la astrología y la astronomía y eran una sola y era una ciencia. Y después, a raíz de esta era de Piscis en la que se separa la religión y la ciencia, y no solamente se separan sino se pelean, a raíz de eso la astrología es considerada como ni siquiera como un arte, es considerado como una especie de superstición que utilizan los charlatanes y que utilizan las personas ignorantes, y sobre todo es condenada por la religión como algo satánico, como algo que es pecado. Entonces ahí empieza el rollo, el problema, la controversia. Algunos lo mencionan que es un arte. Yo la voy a nombrar simplemente es una disciplina para no pelearme con nadie. Y es una disciplina que se encarga del estudio de todo eso. Y una de las herramientas, o la herramienta básica para un estudio astrológico es la carta natal. Y la carta natal es un mapa del cielo, de cómo está el cielo al momento de nuestro nacimiento. Entonces, este mapa natal tiene 12 casas, 12 sectores y 12 signos del zodiaco. Esta es la manera natural en la que van colocados los signos. Cada uno tenemos nuestra carta individual, pero me va a servir para explicarles lo de las eras astrológicas. Y bueno, la astrología como tal divide la historia de la humanidad en eras astrológicas. Entonces, para la astrología, las eras de la humanidad empiezan en la era de Leo. Y vamos recorriendo hacia acá en sentido contrario al sentido normal de la rueda astrológica. Entonces empezamos en Leo. Cada era se dice que tiene, no son exactas, ni voy a dar cifras exactas, porque no es el objetivo, pero abarca cada era entre 2000 y 2000 y cacho de años, a veces un poquito menos. Entonces no son exactas porque tampoco las constelaciones son exactas, son de la misma longitud. Entonces hay eras mucho más largas, hay eras mucho más cortas, vamos a ponerlas más o menos de 2000, 2100 y cacho de años cada era. Entonces empezamos en el estudio astrológico con la era de Leo. Y en la era de Leo, cada una de las eras, lo que se estudia es el signo que la rige, en este caso Leo, y el signo opuesto complementario que es Acuario. Bueno, estas eras ya pasaron y lo único que hace el estudioso de la astrología es tratar de identificar los símbolos que nos hacen entender cada era. Nosotros ahorita estamos empezando la era del Acuario y todo lo que vamos a mencionar son cosas que ya se están viendo, otras son predicciones y otras son cómo nos imaginamos que puede ser la era de acuerdo a las características del signo y del planeta que rigen al signo, en este caso Acuario. En la era de Leo, es la era de la Atlántida. Todas las eras y todos los ciclos, no sé si ya se ha visto en algunas conferencias, todos los ciclos tienen un esquema, tienen una etapa de inicio, de arranque, tienen una etapa de esplendor o de plenitud y tienen una etapa de decadencia o etapa destructiva del ciclo.
O sea, todo tiene ese esquema, todos los ciclos, y las eras pues no son la excepción. Entonces hay una etapa de máximo esplendor. Estamos hablando de la era de la Atlántida. Hay un inicio, hay una etapa de esplendor máximo de la civilización y hay una etapa de decadencia. La etapa de decadencia se presenta porque, bueno, se dice que hay una especie de endiosamiento y de egolatría por parte de los seres humanos a través de haber logrado tanto progreso, tanto conocimiento, y viene la consabida etapa o ciclo destructivo en el que esta civilización empieza a decaer y es destruida. Se dice que algunos, los más documentados, lograron huir a civilizaciones o culturas más avanzadas, pero la mayoría se supone que pereció en esta era. Y bueno, ahí lo que tenemos como simbólico es el máximo grado de aprendizaje, de esplendor, de autoconocimiento que tiene que ver con Leo, y con Acuario el endiosamiento del conocimiento, la egolatría, el creer que todo lo sé, que todo lo puedo, y que ya la hice y que no hay problema. Entonces viene la decadencia. Después viene la era de Cáncer, porque vamos en este sentido. Entonces en este caso tenemos a Cáncer y tenemos en su lado opuesto a Capricornio. Entonces, ¿qué signos encontramos en esta era de Cáncer? Las culturas matriarcales. Encontramos el culto a la feminidad y la adoración mística de la mujer como procreadora de la vida. ¿Qué encontramos como representante de Capricornio? Que es el opuesto. La veneración a los ancianos, la construcción de viviendas, la agricultura y el comienzo del sedentarismo, es decir, que el ser humano empieza a quedarse ya en un lugar fijo a vivir y a poblar, que son características de un signo de tierra como Capricornio. Me voy a ir un poco rápido para llegar a las otras. Después tenemos, en el mismo sentido, la era de Géminis. Y tenemos su opuesto complementario que es Sagitario. ¿Qué tenemos aquí en la era de Géminis? Que la humanidad empieza a desarrollar sus capacidades intelectuales, aparecen los primeros sistemas de escritura, se inventa la rueda y otros sistemas de transporte, se producen todo esto porque Géminis tiene que ver con ese tipo de situaciones, con los medios de comunicación, con los medios de transporte terrestre, con el comercio, con el experimentar, el inventar cosas nuevas. Y encontramos a Sagitario como opuesto complementario en esta era, porque el ser humano empieza a crear sus primeros, o a hacer sus primeros pininos en la cuestión de la filosofía y los ideales que debe de tener el ser humano. Entonces empezamos a trabajar en eso. Cada una de estas eras ha tenido su inicio, su máximo esplendor, ha tenido su avatar o su abridor de la era, ha tenido su esplendor y ha tenido su decadencia. O sea, ha llegado a un punto en el que empieza a viciarse el proceso y tiene que abrirse una nueva era. Entonces termina la era de Géminis y llegamos a la era de Tauro. Tauro y su opuesto complementario es Escorpio. Bueno, aquí que encontramos en la era de Tauro. En primer lugar, la divinidad de esta era, la más representativa, es el toro o el buey Apis. Una de las culturas que más floreció en esta era es la egipcia. Entonces es una de las más representativas. Empezamos a ver ahí cómo los egipcios
por influencia de Tauro, hace construcciones que perduran hasta el día de hoy, ¿no? Porque Tauro es un signo de tierra, tiende a consolidar, a materializar y a conservar lo que tiene en el tiempo. Entonces, ¿qué hay ahí también? Hay mucho lujo, hay mucha abundancia, hay el desarrollo de las artes, hay un gran florecimiento de la cultura en general. Y tenemos como complemento, como representante de Escorpio, ¿cuál fue la aportación de Escorpio? Que, por ejemplo, los gobernantes, en primer lugar hay un culto a la muerte que tiene que ver con Escorpión. Y en segundo lugar, los gobernantes no solamente eran políticos, sino también eran sacerdotes y eran gente instruida en el esoterismo, en todas las artes que en la era de Piscis se consideraron malas artes o artes ocultas. Entonces tenemos este trabajo entre estos dos signos representados por esas características de la era. ¿Cómo empieza la decadencia en esta? Para ya adentrarnos un poquito a la que sigue, que es la de Piscis. Empieza la decadencia porque se empieza a adorar mucho al llamado becerro de oro o al buey Apis y se empieza a olvidar a la divinidad. Por ahí surge también un faraón que empieza a decir que hay un Dios único. Cuando los egipcios tenían una infinidad de deidades, o sea, pues todos los del panteón egipcio. Y alguien surge y dice, no, existe un solo Dios, llamado Atón. Y ahí empieza el problema, ¿no? Entonces viene la decadencia, viene la caída, y llega Moisés a escena y dice, ya no se debe de adorar al becerro de oro. Es pecado adorar al becerro de oro. Entonces aquí entramos a la era de Aries. Y entonces, ¿cuáles son las figuras representativas de la era de Aries? El carnero o el cordero, que es Aries. ¿Qué otra figura representativa hay? El opuesto complementario de Aries es Libra. Entonces, ¿qué otra cosa se da con Moisés? Se dan las tablas de la ley. O sea, la divinidad se supone que le da los 10 mandamientos o las tablas de la ley a Moisés, que es la representación de Libra. Y también se dice que hay los inicios del derecho romano y no sé qué tantas aportaciones respecto a las leyes o cómo debe de regirse a algunas situaciones en la convivencia de los seres humanos. Bueno, posteriormente a esto, pues ya ni el becerro ni el cordero. Entonces aparece el Cristo como abridor de la era. Recordemos que en esta etapa también existía la ley que le llaman la ley de talión, ojo por ojo, diente por diente. Entonces resulta de que esta era también entra en decadencia y tiene que haber un nuevo abridor de la siguiente era y aparece el Cristo. Aparece toda la historia del Cristo y entramos a la era de Piscis. Y su opuesto complementario es Virgo. ¿Qué símbolos encontramos como referencia a esta era? En Piscis, pues encontramos al Redentor de la humanidad, al que se sacrifica por los pecados de todos nosotros, que tiene que ver con las características de Piscis. Encontramos también como signo de la era el que el Cristo se la pasa dibujando pececillos en la arena, el que a sus discípulos les llama pescadores de hombres. O sea, encontramos varias referencias a la simbología de Piscis. ¿Qué encontramos de Virgo? Encontramos la otra figura, la Virgen María. ¿Sí? ¿Qué otra? Encontramos en una de las historias que cuenta la Biblia,
encontramos la repartición o la multiplicación de los panes y los peces. Los peces que tienen que ver con Piscis y los panes que tienen que ver con Virgo, ya que es representado por una virgen con una espiga de trigo en la mano. ¿Y qué significa esta historia? En términos, digamos, más entendibles. Esta historia de la multiplicación de los panes y los peces significa la diseminación de la doctrina cristiana o de la nueva doctrina de la nueva era en ese tiempo. Entonces el abridor de esta era pues es el Cristo, Jesús, tiene muchos nombres o tuvo muchos nombres, Joshua, etcétera, etcétera. Y el Cristo no es más que un estado de conciencia. Tendemos a llamarlo el Cristo por costumbre, pero el Cristo en realidad no es un nombre, es un estado de conciencia, o de realización. ¿Qué características tiene esta era? Esta era, las eras van siendo positivas o negativas, se va alternando la polaridad. Entonces, nosotros nos encontramos aquí con una era negativa. ¿Qué significa una era negativa? Que el conocimiento se cierra a unos cuantos, sobre todo el conocimiento esotérico. Entonces, solo unos cuantos tienen acceso. La mayor parte de la población recibe el conocimiento, pero por medio de la religión y en una situación ya muy diluida y que solo conocen también los altos jerarcas de las iglesias, si es que la conocen algunos. La mayor parte de las cuestiones esotéricas o los misterios de la vida, de la muerte, solo los conocen los altos iniciados, las personas que tienen permiso, que tienen de alguna manera algún tipo de trabajo. En estos últimos años se recibía instrucción sobre esos temas solo si eras invitado. Entonces, después de esta era, y ahí viene la controversia, se supone que la era empieza en 1948, la nueva era del Aquarius, y termina la era pisciana. Ahí viene la controversia porque muchos tienen diferentes fechas. El 21 de marzo de 1948, para muchos oficialmente inicia la era de Acuario. Entonces, ¿cómo poder saber si de verdad estamos en la nueva era o todavía seguimos en la era pisciana? Pues yo digo que, como dijo Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga. Entonces, ¿qué es lo que se está viendo? Se está viendo un cambio demasiado dramático, en todos sentidos. Acelerado, dramático, contundente, drástico, que apenas si nos da tiempo de asimilar, no solamente mentalmente, también energéticamente. Y bueno, ahorita vamos a ver varias de las características de este cambio. También les quiero mencionar que las eras están traslapadas, no es que termina una y aquí acabó y aquí empieza la otra. Es como dicen, como la noche al día. Es paulatino, empiezan a traslaparse para que empiece a resurgir la total claridad del día. Primero hay un poco o mucha oscuridad y empieza a meterse de repente la luz hasta que se hace la luz. Y así estamos ahorita. Entonces ahorita todavía hay muchas características de la era pisciana, muchas maneras de pensar de la era pisciana. Muchos tenemos mucho la idea del pecado. ¿Qué características tenía la era pisciana para mantenernos bajo control? La culpa, el pecado, la religión. Se inició, por ejemplo, la Iglesia Católica, Pedro, que fue uno de los discípulos del Cristo, apertura a la nueva religión, que es la religión católica o la religión cristiana. Tiene su esplendor y tiene su decadencia, y su decadencia empieza cuando empieza a abusar del conocimiento que tiene,
y empieza a enriquecerse y empieza a abusar no solamente emocionalmente, físicamente, sexualmente, económicamente, políticamente, y ahí viene la decadencia. Entonces, esas son las características de la era de Piscis. Otra de las características es lo que les decía, que el conocimiento se cierra porque es una era negativa. Las escuelas iniciáticas se cierran, como podríamos decir, podríamos llamarlo una escuela iniciática, de cierta manera, ¿no? Entonces, esta es una era positiva. Somos o fuimos llamados brujos o brujas, supersticiosos. Algo muy importante que mencioné al principio es que se peleó, o sea, hay un pleito. El símbolo de Piscis, nunca me sale, pero son dos pececillos encontrados. Entonces hay una confrontación entre la religión y la ciencia, se separan y se confrontan. Lo religioso desprecia o no cree en lo científico y la ciencia desprecia aún más lo religioso, porque no hay una manera de comprobar. Y el lema de esta era es yo creo. O sea, todo lo que me digan me lo tengo que tragar, lo tengo que asimilar y lo tengo que aceptar sin rebatir. Todos son dogmas de fe. No hay no hay oportunidad ni espacio para rebatir ni para preguntar. O crees o no crees. Entonces, el lema de Piscis es yo creo. Y el lema de la era del Acuario es yo sé. Entonces, con qué características podemos saber o podemos darnos cuenta de que efectivamente ya empezó el cambio, ya empezó la transición? En primer lugar, por los cambios tan vertiginosos que ha habido. Se dice que cada era cierra con un evento sumamente importante y catastrófico. Bueno, nuestra era cerró con la Segunda Guerra Mundial, nuestra era pisciana. Y ahí surge la ONU, surgen organismos internacionales. Durante muchos años parece ser que esto va muy lento, pero a partir de 20 años para acá esto cada vez es más vertiginoso. Entonces, ¿cuáles son las características de Acuario? ¿Quién va a jugar aquí? Acuario y Leo. Acuario como el propietario de la era y Leo como el opuesto complementario. Un poquito lo de la Atlántida, pero al revés. O sea, volvemos a la Atlántida, pero al revés. Entonces, ¿quién está a la cabeza? Acuario. ¿Cuáles son las características de Acuario? Acuario es regido por Urano, un planeta que rige los cambios rápidos, violentos. A veces ni siquiera hay un plan. Simplemente se tiene que cambiar. Lo que ya no sirve o está caduco o es viejo o anticuado, se tiene que suplir por algo nuevo. Hace rato tenían una canción que se llama Revolución, no sé por qué la quitaron. Estaba muy adecuada. ¿Qué quiere Urano? Quiere revolución. Quiere cambios. Quiere igualdad. Y cambios a costa de lo que sea. Sí es una era de características muy importantes. Se dice que puede ser la edad de oro nuevamente para la civilización, pero no todo es miel sobre hojuelas, también hay características negativas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, vamos a ver un poquito las características.
Bueno, uno de los objetivos de esta era es sintetizar todos los regímenes religiosos. O sea, todas las religiones son válidas. Cada individuo es su propia religión. Dios no lo vamos a encontrar en una iglesia, en una religión. Dios lo vamos a encontrar en nosotros mismos. Esa es la premisa de la era del Aquarius. La información tiene que estar al alcance de todos, el conocimiento debe estar al alcance de todos. De hecho, la simbología del signo del Aquarius es el aguador, que es un ser humano o un ángel con un cántaro vaciando, creemos que es un fluido, ¿no? Entonces, ¿qué simboliza eso? Esta figura simboliza al distribuidor de la sabiduría. Entonces, la sabiduría debe ser repartida a todos. ¿Y qué estamos encontrando nosotros el día de hoy? Que los libros más guardados y más difícilmente encontrados, los encontramos en internet y cualquiera los puede leer y cualquiera los puede bajar. Los libros a los que solo tenían acceso los maestros o los grandes maestros y nos daban a cuentagotas, resulta que ya están ahí para el que los quiera tomar. Entonces, ¿qué tenemos? Que el conocimiento y la sabiduría está repartido para todos. ¿Qué nos dice la era del Aquarius? Entonces, ¿quién va a ser el maestro ahora si todos tienen la sabiduría o el conocimiento? Pues el que tenga la práctica. O sea, porque el conocimiento no es nada, no se convierte necesariamente en sabiduría hasta que no le das un uso práctico. Alguien decía que la sabiduría es hacer algo con lo que conoces o con lo que sabes. Si conoces mucho y tienes mucha información, pero no haces algo práctico, algo que te sirva o que le sirva a los demás, no tienes sabiduría. Entonces, ¿quiénes van a ser los maestros? Van a ser esos que tengan esa práctica. Y van a ser los maestros en la era del Acuario, son únicamente guías que van a hacer encontrar a cada persona cuál es su divinidad, cuál es su propio concepto de Dios. No van a imponer un concepto de Dios ni de divinidad, sino van a hacer que cada persona encuentre su propio concepto. Entonces, sobre lo que se va a ir trabajando en esta era es sobre eso, sobre la síntesis de todas las religiones. Todas son válidas y todas se tienen que transformar o regenerar, y las que no se transformen van a tener que desaparecer. Entonces, de lo que hablaba, por ejemplo, el Apocalipsis, o de lo que habla, y que muchos se refieren al fin del mundo, en realidad se refiere al fin de la era cristiana o de la era de Piscis, perdón. ¿Por qué decimos esto? Porque el Apocalipsis menciona los peligros y las bondades de la nueva era. Los peligros de la nueva era es que, como el conocimiento está al alcance de todos, pues se van a despertar muchos falsos profetas, muchos falsos avatares de la era, muchas falsedades, muchas mentiras, porque todo mundo tiene acceso. Entonces, ¿qué se recomienda? Pues estar alerta, ¿no? Estar alerta de los falsos profetas, de las falsas religiones, de las falsas promesas, de cosas que no sirven y que, sin embargo, pues las tenemos que conocer. Ese es uno de los peligros. El otro peligro estamos hablando de un signo desapegado. Entonces, estamos hablando que las comunicaciones, pues cada vez nos podemos comunicar más lejos, pero cada vez tenemos menos cercanía emocional con las personas. Ese es otro de los peligros de la era. Que conociendo esta situación podemos remediarla, ¿no? Podemos ir teniendo este tipo de conocimientos, podemos atenuar estos efectos negativos. Tiene más efectos positivos que negativos. Otro de los efectos, digamos, que habría que considerar es que la era del Acuario da prioridad a la colectividad. Entonces, como se da prioridad a la colectividad, al trabajo en equipo, al bienestar de la mayoría, eso es muy bueno, es excelente, pero puede hacer que se pierda la individualidad.
O sea, que el ser humano también tiene derecho, que tiene un libre albedrío, y que tiene derecho a decidir si le entra o no le entra tal o cual situación. Entonces, y no somos todos, no somos un producto en serie. Cada uno tiene sus características y es irrepetible. Entonces, uno de los peligros o de las situaciones de la era del Acuario es eso, o sea, la pérdida de la individualidad en favor de una colectividad malentendida. Y de las cosas positivas al mismo tiempo es esa, ¿no? Es que de alguna manera los problemas son tan complejos en esta época que ya no es una sola persona la que va a rescatar a la humanidad, como en el caso de la era crística. Ya tiene que ser una colectividad, un grupo de personas. El Cristo ya no es, o el Redentor, o el abridor de la era no es una sola persona. Se habla de que es un grupo de personas o es una colectividad. Los problemas son tan complejos que las generaciones o las personas que están naciendo tienen que tener una inteligencia superior, a lo mejor con la que algunos nacimos. Tienen que tener ya una adaptación de un chip nuevo, un chip diferente. Tienen que tener una apertura mental extremadamente fuerte, porque no es fácil el estar un día, inclusive con un celular, y a la semana siguiente o al mes siguiente, a los 3 meses ya salió otro, o ya salió otra cosa y tú ya no lo dominas. Y entre más edad tenemos, más poco flexibles somos y menos disposición a aprender tenemos. Entonces, lo seguro de esta época y lo que va a ser siempre es el cambio constante y el reto constante. O sea, nos va a requerir un esfuerzo intelectual, un esfuerzo mental y un esfuerzo espiritual constante. Okay. También otra de las características es que cada ser humano en la era de Piscis pues conoce sus emociones o empieza a conocer sus emociones, pero se le obliga a reprimirlas, a reprimir sus instintos. En la era de Acuarios conocemos nuestras emociones y empezamos un recorrido hacia adentro de nosotros mismos, de autoconocimiento. ¿Para qué? Para convertirnos en una nueva raza de humanos súper conscientes y despiertos, buscadores de la verdad. ¿Sí? Entonces, ¿por qué ocurre este proceso? Porque es una era de sanación de la humanidad, y ahí vuelvo a la primera parte de lo que yo mencionaba. ¿Por qué elegí nacer en esta era de transición? ¿Por qué lo elegí? Aparte de traer una historia, o sea, de traer, por ejemplo, en mi caso, de hacer un contrato para ser abandonada por mis padres y 500,000 cosas más, porque encima de todo elegí nacer en una era de transición, precisamente para sanar. Porque esta es una era de sanación a través del conocimiento. Entonces empezamos, como el conocimiento se abre, empezamos realmente a recibir información que cura, como dice el comercial. O sea, todo lo que empezamos a aprender, todo esto que se abre, todas estas que ahorita ya se les reconoce como terapias complementarias, antes eran terapias alternativas, ahorita son complementarias, y que antes eran charlatanería, superstición, etcétera, ahorita ya subieron a grado de terapia complementaria. Y la ciencia está tratando de cada vez de probar que esa terapia complementaria tiene un sustento científico. O sea, vamos de atrás para adelante, ¿no? Vamos a lo mismo, vamos a llegar a que todo es cierto, que eso que llamamos charlatanería y eso que llamamos superstición no es tal,
sino es conocimiento. Y es conocimiento que sana. Entonces, ¿por qué elegí nacer en esta era? Por eso, porque decidí sanar. Porque de alguna manera me tenía que llegar esa información. Por ejemplo, hace 10, 15 años yo ni siquiera tenía idea que podía sanarme a mí misma, y si yo sanaba partes de mí misma podía sanar generaciones pasadas y generaciones futuras. Entonces ese tipo de conocimiento otra vez es información que cura. O sea, es información que me hace ver que por algo elegí esta era, por algo elegí las experiencias que elegí. Y hay un auge en esta era de las terapias complementarias o alternativas, hay un auge del yoga, hay un auge del cuidado de la alimentación, hay un auge del trabajo de la energía, hay un auge en la tecnología, hay un cambio vertiginoso en la tecnología, sobre todo las que tienen que ver con las comunicaciones o todo lo que tiene que ver con el aire, porque Acuario es un signo de aire, no es de agua. Porque luego dicen es un signo de agua, no, es un signo de aire, es un signo mental, y es un signo en el que se trabaja con la tendencia humanitaria, en la que el ser humano es la prioridad, en el que se empiezan a desarrollar conceptos como el desarrollo sustentable. O sea, anteriormente en la era de Piscis pues todo se explotaba y no nos importaba si las generaciones futuras iban a tener o no iban a tener bosques o petróleo o energías, y se crea un término que es el desarrollo sustentable, ¿no? Sí, vamos a explotar esto, pero vamos a asegurarnos también que las generaciones futuras tengan, por ejemplo. Entonces hay mucha tendencia hacia ver al ser humano como centro de todo, hacia lograr la felicidad del ser humano, cosa que no era importante anteriormente. O sea, anteriormente lo importante era el sacrificio y era expiar las culpas y casi irte al cielo, ¿no? Ahora no, o sea, ahora el estado de paraíso y de cielo, Acuario aspira a obtenerlo en la tierra, no en un lugar X que no sabemos ni dónde está, sino obtenerlo en la tierra. Y bueno, no nos dejemos tampoco engañar. Esta situación de buscar el bienestar, de buscar el ser humanitario, de buscar el bienestar común, de cuidar al planeta, todo esto no nace de una situación emotiva, de decir, ay, qué bueno soy, ¿no? Nace de una situación intelectual, porque Acuario es un signo intelectual. ¿Cuál es la idea del Acuario? Esto se tiene que hacer porque es necesario para preservar la raza humana. Entonces, todas estas decisiones humanitarias se toman para preservar la raza humana y para lograr la felicidad de la raza humana, que es muy diferente a decir todas estas decisiones que vamos a tomar o todas estas medidas que vamos a hacer, las vamos a hacer porque amamos a la humanidad, porque siento esa sensibilidad emotiva de que vamos a salvar. No, se va a hacer porque es necesario y se va a hacer lo que sea necesario, que esa es la parte drástica y la parte que a veces no nos gusta de esta era. Que el que no le entre, por ejemplo, pues tendrá que sufrir una consecuencia por parte de la colectividad, porque ahora somos conscientes de que si algún país destruye un bosque, afecta a todo el planeta. En la era de Piscis no nos importaba eso. Si alguien tira basura en la calle, me afecta. Y afecta a todo el planeta. Si alguien no quiere crecer espiritualmente, me afecta y afecta al planeta. Así de ese tamaño. Entonces, esa es la situación, drástica, pues, de esta era del Acuarios, de que la colectividad tiene la mayor importancia. Entonces, si estoy afectando al sistema, si estoy afectando a la colectividad, por lo que sea, porque estoy cometiendo actos contra la naturaleza, contra mi propia naturaleza,
Entonces, ¿qué va a hacer la colectividad? Corregirme o sacarme del sistema. Así de drástica es esta era y así de importante. Entonces, en esta era se aspira a eso. Se aspira a lograr que todo mundo tenga acceso, se aspira a la igualdad, que todo mundo tenga acceso a la cultura, a la educación, a la comida, que haya justicia. ¿A qué, perdón? Ok. Que tenga salud, que tenga acceso a la salud, que todo sea igualitario. Acceso sobre todo al conocimiento, que todo el mundo tenga acceso libre. A eso se aspira, pero eso no va a resolver todo. O sea, porque estamos solo a la mitad, se dice, de acuerdo a la astrología, estamos a la mitad de la existencia o de la vida del planeta. Entonces, sí es una edad muy importante, sí lo que se plantea ya está sucediendo. Entonces, todos los signos están ahí, o sea, todo ese avance tecnológico está ahí, todo ese avance por aire, las telecomunicaciones, la conquista del espacio, los fenómenos que se empiezan a presentar en la población, de que se empieza a tener clariaudiencia, clarividencia, o sea, que se empiezan a despertar facultades psíquicas, la capacidad de comunicarse mentalmente a grandes distancias, el conocimiento que ahora tenemos que la energía puede viajar y que no hay tiempo ni espacio, como lo trabajamos en el Reiki. Todo ese tipo de información, toda la población va a tener acceso a eso. Y todas esas son signos de que la era ya está aquí. Y que la otra se está cerrando, pero que no se cierra tajantemente, no es agarrar un cuchillo y cortar, sino que está todavía traslapada. Entonces todavía hay miedo, todavía hay satanización, todavía hay señalamiento de este tipo de conocimiento como charlatanería, o como brujería, o como superstición. Todavía hay mucho de eso, pero cada vez hay más apertura. Okay. Entonces, ¿para qué nos sirve saber esto? Para estar en disposición de asumir el reto. Nosotros decidimos venir, nosotros decidimos estar en esta etapa de transición y tenemos que asumir el reto. Tenemos que asumir que tiene que haber nuevos sistemas educativos, que los niños ya no se les puede educar igual, que al niño se le tiene nada más que recordar lo que ya sabe, porque la sabiduría es innata, o sea, ya nace con la sabiduría, nada más se le tiene que recordar, por ejemplo. Entonces, y que decidimos nacer en esta época porque decidimos sanarnos a través del conocimiento. Y que lo que hagamos ahorita, o sea, porque habrá gente que diga, yo ya tengo 40, 50, 60, 70 años, ¿ya para qué? Ya me voy. Pues resulta que ahora sabemos que nos vamos, pero regresamos en otro cuerpo. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita? Pues hacer nuestro trabajo, adelantar nuestro trabajo. No es tiempo perdido, tenemos que adaptarnos. Tenemos que aperturar nuestra mente a lo que viene. Tenemos que asumir nuevos conocimientos. Tenemos que hacer esa síntesis del conocimiento, no desechar uno y no contraponer uno contra el otro. Sí sirve, aquel no sirve. Todos son complementarios. Y tenemos que abrirnos a todas las posibilidades y a los nuevos debates, a las nuevas cosas. Tenemos que abrirnos, por ejemplo, a debates como la situación de la clonación, a debates como de que hay personas que va a llegar el momento que sean más máquinas que humanos, porque los órganos ya van siendo reemplazados cada vez más. Entonces, vamos a vernos metidos en muchos dilemas existenciales, filosóficos y morales debido a todo el avance tan vertiginoso de la era del Aquarius, y tenemos que estar abiertos. No nos podemos cerrar y decir, pues yo ya casi me voy a morir, ¿no? Ya me voy. Y ya para qué no me va a tocar. Pues no me va a tocar en este cuerpo, pero en otro cuerpo sí me va a tocar. Y
No sé si tenemos un espacio para preguntas o sí, para el tiempo que quede. ¿Sí hay alguna pregunta o algún comentario? Sí, adelante. Mi duda es en relación a la importancia que tiene ese día del 2000, que nos dijeron que era la transición de una era a otra. ¿Cuál es la realidad de este día? O sea, ¿qué pasó en ese día? Porque bueno, había quienes decían que iba a acabar el mundo. Había otros que decían que no, que era el fin de una conciencia y el inicio de otra. ¿Qué pasó ese día? No sé si fue el 21 o el 12 de diciembre del 2012. Perdón, ando desvariando, del 2012. Es parte de la controversia. O sea, inclusive hay quien dice que la era del Acuario se empieza hasta el 2060 y tantos. O sea, que todavía ni para cuándo. Es parte de la controversia. En realidad, sea cual sea, yo les decía, ¿no? Se mueve como pato, camina como pato, grazna como pato. Entonces, ¿qué es un pato? O sea, todos los indicios están que la era ya entró y estamos en el primer grado. Entonces, la otra discusión de cuándo entró, efectivamente lo único válido, rescatable de esto es que no es el fin del mundo, es el fin de la era cristiana, del mundo como lo conocíamos y el inicio de un mundo bajo la influencia de otras energías. Eso es lo único rescatable de la discusión. Pero todo lo demás, pues cada quien te va a dar sus argumentos por qué piensa que en el 2000 o que en el 2012 o que en el 2060 y tantos, todos te van a dar argumentos. Yo considero que al que me apego es a al 21 de marzo del 48, porque hay grandes indicios. Inclusive por estas fechas, ya por último se crea una asociación muy, muy acuariana, que es Alcohólicos Anónimos. O sea, una fraternidad con todas las características acuarianas. Y leemos su programa de recuperación y ¿cómo se llama lo otro? Sus tradiciones también. Y nos damos cuenta que es una sociedad típicamente acuariana. Y a partir de ahí surgen muchas otras con el mismo lineamiento. Entonces, de que la era ya entró. Y eso es lo importante, que la energía está ahí, la energía de transformación, y que tenemos que estar abiertos. Y bueno, tan estamos abiertos que hay este tipo de conferencias y hay disposición de estarlas escuchando. Y no sé si hay alguna otra pregunta, comentario, y si no, pues ya terminaríamos. ¿No? Bueno. Sí, adelante. Sí, la pregunta sería, hablas de inicio, esplendor y final, pero ese está estático porque el universo es dinámico, entonces no puede hacer que se traslapen también, que sea primero una destrucción, luego final y inicio, pues, porque por ejemplo yo podría pensar que en Acuario inició en el 48, pero inició precisamente en Segunda Guerra Mundial, precisamente en destrucción, y apenas estemos dando inicio, pero vamos a llegar a la otra parte, al final. Vamos a iniciar en una era espiritual, pero eso va a terminar en otra era, porque la parte destructiva ya pasó. No ha pasado, está traslapada. Nosotros ahorita estamos todavía en la resaca destructiva de Piscis, traslapada con el inicio de la era del Acuario. O sea, no ha pasado todavía. ¿Y no están traslapadas las dos destrucciones? Porque ahorita una parte así de guerra aquí en el mundo es adiós. Porque una de las características del Acuario es que se me olvidó por lo de la revolución. Hay mucha rebeldía contra lo establecido. Hay fuertes revoluciones. Parte de la resaca de Piscis y del inicio de Acuario es esas guerras ideológicas y guerras todavía religiosas, muy cruentas en la humanidad. No, y ahorita ya se han despertado mucho mayores religiones de diferentes creencias, ¿no? Siempre buscando. Imagínate, cada individuo es una religión según la era del Acuarius. Así es.
¿Cuántas religiones no crees que? Sí, pero de las que ya están, digamos, las que ya están, más solo que agrupadas. vividas con tolerancia. Sí. Sí, pero es más que nada, te digo, yo creo que la parte destructiva de Acuario ya pasó, porque te digo, si ahorita vemos que si nos vamos en el ciclo de inicio, esplendor y destrucción, ahorita pensar en una destrucción en la era de Acuario, o sea, con toda la que conocemos de energía nuclear, o sea, en un abrir y cerrar los ojos, destruimos nos acabamos. Inclusive ahorita se está hablando de que ya dio inicio la destrucción del mundo. No. Sí, pero por todo lo que le hemos hecho al planeta, ¿no? Ajá. Que ya estamos ahorita en una situación, ya desencadenamos lo que no teníamos que haber desencadenado y que cada año vamos a ver las consecuencias del calentamiento global, ahora sí, del planeta. La primera bomba atómica solo fue el inicio y es otro signo del inicio de la era del Acuarios. Y es solo el inicio, imagínate el potencial. Entonces no estamos en la etapa destructiva de Acuarios, estamos en la etapa ascendente apenas. O sea, nuestra mente no puede imaginar los cambios que va a haber. O sea, esta mente humana no puede imaginarlo. Es impensable. Como era impensable hace 15 años que existieran estos lugares. O sea, así de simple, ¿no? Entonces, sí es importante no entrar como porque yo entraba en shock, en desaliento. Y entras en shock y en desaliento porque todo va cambiando muy rápido y entras en frustración. Porque sientes que te va dejando atrás y que por más que quieres ponerte al día, no puedes. Pero esa es una situación emocional que uno tiene que trabajar. Y por eso elegimos esta época difícil de transición, porque tenemos la capacidad de lograrlo. Y no va a ser nuestra única encarnación, a menos de que alguien decida echarle muchísimas ganas y pues ya no va a regresar la siguiente vez. Pero creo que la mayoría a lo mejor sí vamos a regresar. Yo creo que precisamente en lo que nos comenta nuestro compañero, ahí está esta aceleración para ese cambio de conciencia, sí. Porque está en nuestras manos, justamente, si cambia nuestra conciencia y nosotros hacemos algo para evitar que el mundo se destruya, podremos evitarlo. Pero si continúa esta falta de conciencia en acabar con todos los recursos naturales y permitir el calentamiento global, sí, precisamente, la consecuencia sería nuestra destrucción. Entonces yo creo que por eso esto está tan acelerado y tan movido y nos traen corriendo. Sí, tiene que ser tan acelerado y tan movido y las nuevas generaciones tienen que tener una inteligencia realmente superior porque los problemas a resolver son supremamente difíciles. O sea, ya la falta de agua es, ¿cómo se va a resolver eso? Entonces las nuevas generaciones por eso vienen tan adelantadas, porque requieren tener ese adelanto. Y nosotros tenemos que ponernos en sintonía también a ese adelanto. Y cuando nos toquen hacer, nos van a tocar problemas sumamente difíciles. El problema de la delincuencia, de la drogadicción, o sea, todos los problemas que tenemos socialmente son problemas que no los resuelve una sola persona, los tiene que resolver una colectividad. O sea, tiene que haber muchas cabezas pensando en cómo, y muchas cabezas y muchas personas apoyándose para resolver. Anteriormente pues se lo dejábamos a Dios, ¿no? O al cura, o a alguien que rezara, ¿no? Ahorita ya no. Ahorita somos nosotros los que tenemos que resolver problemas sumamente graves y difíciles. Entonces, precisamente por eso lo que tú mencionabas, la aceleración. Y por eso nos sentimos jaloneados, inclusive físicamente nos sentimos mermados o nos sentimos muy tocados físicamente con muchos achaques, dolores de cabeza, mareos, porque el cambio ahí está, o sea, el cambio energético ahí está y tenemos que asimilarlo. Bueno, pues yo creo que hasta aquí la dejaríamos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta conferencia. Le vamos a entregar un reconocimiento por su participación.
Así es, Raquel, te entregamos por parte de Expo Magnitud Holistic 2016 un reconocimiento por tu participación en la tercera edición de Expo Magnitud con la conferencia cierre de la era de Piscis y apertura de la era de Acuario. Expo Magnitud Holistic 2016.